de la respiración, los músculos del tracto digestivo. Entonces, el objetivo de esta coordinación muscular, y esto está regulado por el sistema nervioso central, el objetivo es transportar el bolo alimenticio desde la boca hasta la región orofaringea, luego al esófago y al estómago, ¿no? Ese es el objetivo, el transporte de alimentos, sin que comprometa la vía respiratoria. Entonces, ustedes por fisiología, por anatomía, conocen cómo está la fisiología, ¿no? Del aparato respiratorio. El tracto respiratorio alto empieza en la epiglotis, ¿no? Entonces, el mecanismo es bastante complejo. Ustedes ven cómo el bolo alimenticio desde la cavidad oral, se produce la masticación, la trituración formada del bolo, la lengua va a empujar el bolo hacia arriba y hacia atrás, hacia el paladar, y ese bolo se va a desplazar. Y inmediatamente la fosa posterior de las fosas nasales es cubierta, ¿no? Por esa estructura para evitar que la comida vaya a las fosas nasales. De igual forma, la epiglotis va a cerrar, ¿no? Esta parte del ingreso del aparato respiratorio, de tal manera que el alimento no pueda ingresar a la vía respiratoria y producir una aspiración. Entonces, es una, es una fisiología bastante compleja. Entonces, es un proceso complicado, sobre todo porque la faringe va a ejecutar una función tanto respiratoria como deglutoria, ¿ya? Y se transforma durante unos pocos segundos cada vez en un conducto propulsora de alimentos. Entonces, por eso es que cuando hablamos de la deglución hay fases, ¿no? Y la fase oral, la fase orofaringea y la fase esofágica. Entonces, básicamente la parte posterior de la boca, es decir, la parte faríngea, es netamente respiratorio, pero cuando ingresa el alimento, también cumple esta función de pasar el bolo alimenticio. Entonces, bueno, desde el intraútero, el niño empieza a deglutir desde la octava semana de la gestación. Entonces, ¿qué es deglute? Pues deglute el líquido amniótico. Entonces, ya desde el intraútero ya está presente el proceso deglutorio. Entonces, la deglución es un proceso fisiológico ordenado que incluye una secuencia de movimientos altamente integrados para transportar la comida y el líquido desde la boca hasta el estómago. Pues aquí vemos la cavidad oral y algunas estructuras del tracto respiratorio superior, ¿no? Y la lengua, la lengua, tenemos el paladar duro y el paladar blando. Tenemos la epiglotis, el esófago, ¿no? Está en la parte superior, el esfínter esofágico superior, el esófago, este es la tráquea, ¿no? La parte anterior. Entonces, cuando pasa el bolo alimenticio, la lengua empuja hacia arriba, hacia el paladar, ¿no? Hacia el paladar duro, y el paladar blando se va a desplazar, ¿no? Desciende y va con la finalidad de cerrar esa fosa posterior, ¿no? De las fosas nasales, ¿no? La fosa posterior. Entonces el bolo se desliza suavemente y en la parte más inferior está la epiglotis, ¿no? El epiglotis, mientras va descendiendo el bolo alimenticio, va cerrando el pasaje de la vía aérea para que la comida no ingrese a la vía respiratoria. Una vez que el bolo ha pasado al esófago, bueno, se vuelve a abrir la epiglotis y sigue el proceso respiratorio, ¿no? Eso es una condición fisiológica normal. Entonces, la deglución comienza a nivel bucofaríngeo, es decir, en la boca, con la masticación, la trituración, el- la digestión, por la acción de algunas enzimas, sobre todo la alfa-amilasa que va a digerir los almidones, empieza en la boca. Entonces, la deglución empieza en la boca, una vez formado el bolo alimenticio, va a pasar a la región faríngea, ¿no? Entonces, todo esto
todo este proceso deglutorio está regulado por el sistema nervioso central. Entonces, el centro de la deglución se encuentra en el tallo encefálico. Ahora, el proceso deglutorio se divide en fases, ¿no? Tenemos la fase oral, que es una fase voluntaria, eh, que se inicia el proceso de la deglución. Una vez nosotros masticamos y formamos el bolo alimenticio, entonces vamos a deglutir, ¿no? Eso es un acto voluntario. Entonces, en ese proceso deglutorio participa la lengua, el paladar blando, el paladar duro, ¿no? La epiglotis, todo eso. Entonces, eso es la fase oral, ¿no? Es un acto voluntario. Cuando la comida llega a la fase, a la región faríngea, se llama fase faríngea. Es una acción involuntaria. En esta fase consiste el paso o el pasaje del bolo alimenticio hacia el esófago a través de la faringe. Y la fase esofágica también es un acto ya involuntario, nosotros ya no podemos controlar, ¿no? Desde la fase faríngea ya es un acto involuntario. Entonces, el esófago va a ejecutar el paso de los alimentos desde la faringe al estómago. Ahora, cómo se realiza estos procesos deglutorios? Ya en el esófago se van a aparecer los movimientos peristálticos, ¿no? Una vez que el bolo alimenticio atraviesa el esfínter esofágico superior, aparecen los movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos en el esófago, los primarios. Es una actividad motora coordinada iniciada por la deglución. Entonces, apenas atraviesa el bolo alimenticio, el esfínter esofágico superior, se genera la actividad motora, ¿no? Desencadenando los movimientos primarios. Entonces, se inicia por debajo del esfínter esofágico superior a una velocidad aproximada de 3 a 5 centímetros por segundo. Luego pueden aparecer los movimientos secundarios. Estos movimientos secundarios es una contracción inducida por la estimulación de los receptores sensoriales alojados en el cuerpo del esófago. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo largo del esófago vamos a encontrar receptores sensoriales. Si la comida se queda atrapada en cualquier segmento esofágico, ya sea el tercio superior, medio o inferior, entonces esos receptores sensoriales van a impulsar la aparición de estos movimientos peristálticos secundarios. Entonces, los movimientos peristálticos secundarios es para limpiar, ¿no? Para limpiar el esófago de restos de alimentos que pueden quedar a lo largo del esófago. Y los terciarios, ¿no? Los movimientos peristálticos terciarios es un mecanismo local intramural que puede ser originados en el segmento del músculo liso del esófago en un mecanismo de reserva. Entonces, los movimientos secundarios, los terciarios, es una condición no continua, no es permanente, puede ser originada en el segmento muscular, ¿no? Del esófago, el segmento muscular liso del esófago. Ese como mecanismo de reserva quiere decir si es que con los movimientos secundarios no han sido limpiados el esófago, aparecen estos terciarios para terminar de limpiar, ¿no? Y dejar pasar todo el resto de alimentos que puede quedarse atrapado en el esófago. Muy bien, entonces eso es en general de cómo se produce el proceso de la deglución. Entonces, la deglución comienza a nivel bucofaríngeo, por la presencia de los alimentos, está regulado por el sistema nervioso central. En el centro de la deglución se encuentra el tallo encefálico y la deglución tiene tres fases, ¿no? La fase oral, faríngea y esofágica, ¿no? La oral es voluntaria, faríngea y esofágica es involuntaria. Y en el esófago, cuando apenas una vez atravesado el bolo alimenticio, los esfínter esofágico superior aparecen movimientos peristálticos, tanto primarios y secundarios. Primarios aparecen inmediatamente después, por debajo del esfínter esofágico superior, y los secundarios aparecen en cualquier segmento del esófago, ¿no? Por la presencia de otros alimentos. Los terciarios son para limpiar en su totalidad, ¿no? Si es que los alimentos no han sido limpiados por completo con los movimientos peristálticos secundarios. Ahora, los niños degluten
menos que los adultos. Su promedio es de 600 a 1000 veces por día. Entonces los adultos sí tenemos, deglutimos más de 2400 a 2600 veces por día. Durante las 24 horas estamos deglutiendo permanentemente. ¿Y qué deglutimos? La saliva, ¿no? Entonces, en las glándulas salivales nunca dejan de secretar, están secretando y todo eso, eh, todo ese contenido que es vaciado en la cavidad oral, entonces eso vamos deglutiendo, eso ni cuenta nos damos, ¿no? Entonces es un mecanismo reflejo. Deglutimos menos por la noche, más al hablar y al masticar, obviamente deglutimos más por ser funciones que requieren más la presencia de la saliva. Entonces, cuando hablamos, hay más secreción salival. Entonces, una de las funciones de la saliva es también facilitar la articulación de la palabra. Entonces, cuanto más hablamos, más deglutimos. ¿Sí? Y cuando masticamos también. Entonces, la presencia de los alimentos también van a estimular los reflejos, ¿no? Hay reflejos sensoriales en el polvo oral. Cuando hablamos de masticación, dijimos también los reflejos sensoriales en los labios, en los mucosos labiales, en los carrillos. Entonces, estos van a estimular también la secreción salival para facilitar la deglución. Ahora, las glándulas salivales van a secretar entre 1000 a 1500 centímetros cúbicos por día. En realidad son glándulas pequeñas, pero con gran capacidad secretora. Y aquí en esta lámina de la derecha vemos las fases de la deglución. La fase oral, donde el alimento básicamente va a ser empujado desde la cavidad oral, ¿no? Por la lengua, hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Presionas el paladar duro y blando, y luego llega la fase faríngea, donde el bolo alimenticio llega a la región faríngea, ¿no? En esta fase, el paladar blando desciende y va a cerrar, va a ocluir la fosa posterior, la fosa nasal posterior, y la epiglotis, ¿no? Va a ser cerrado. Y el bolo alimenticio luego en la fase faríngea B es cuando ya desciende hacia el esófago, y en esta fase sí hay cierre del epiglotis, ¿no? Para tapar el tracto respiratorio superior y evitar el ingreso de los alimentos hacia la vía respiratoria. Y finalmente está ya la fase esofágica, movimiento voluntario, donde el bolo alimenticio va a ser desplazado, ¿no? Por movimiento peristáltico. Esto es importante. ¿Por qué el epiglotis cubre? Porque si pasa el resto de alimentos a la vía respiratoria, entonces va a producir microaspiración. Esas microaspiraciones van a generar problemas respiratorios. Entonces, puede generar la neumonía aspirativa. En los pacientes vomitadores, en esos vómitos, ¿no? Aquellos pacientes que vomitan, y sobre todo en los pacientes en mal estado general, en estado de ebriedad, o pacientes en mal estado general, donde los reflejos disminuyen, entonces los vómitos pueden provocar aspiraciones. Entonces, estos pacientes van a complicar, hacen las neumonías respirativas, ¿no? Es bastante severo. Por ejemplo, cuando un paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, por ejemplo, tiene que estar en ayuno, con el estómago vacío. ¿Para qué? Para evitar los vómitos, por lo tanto, las aspiraciones, ¿no? Aspiración de alimentos hacia la vía respiratoria, eso es bastante peligroso. Bueno, es la anatomía de la cavidad oral y todas las estructuras que se encuentran, ¿no? La parte posterior de la nariz, la rinofaringe, está la bucofaringe, la laringofaringe, base, la lengua, la epiglotis, ¿no? La tráquea, el esófago en la parte posterior, ¿no? Otras estructuras, el paladar duro, el paladar blando, la valécula o vallécula, que son espacios libres a los costados, ¿no? En los bordes laterales de la lengua, pero en el paso posterior por la faringe. Cara vallecular de la epiglotis, cara vestibular de la epiglotis, tiene dos caras, ¿no? Hacia la parte anterior y la parte posterior. El hueso dioides, las cuerdas vocales que se encuentran, ¿no? En la parte superior de las vías respiratorias, y los senos piriformes, ¿no? Pues todos estos elementos intervienen, pues, en el proceso deglutorio. Y vamos a encontrar los diferentes músculos también que intervienen en la deglución, ¿no?
músculos del plano superficial, encontramos en la parte por debajo de la mandíbula, tenemos los músculos bigástricos, ¿no? Músculo estiloideo, y todos estos músculos esternocleidomastoideo, todas las estructuras musculares en su conjunto van a participar en la deglución, ¿no? Entonces, seguimos visión lateral y ligamento inferior, la visión anterior superior, entonces todas las estructuras musculares van a intervenir en el proceso de deglución. ¿Cómo es el control nervioso de la deglución? Entonces, la deglución es una actividad donde van a ser regulados por los nervios craneanos. Que puede ser iniciada conscientemente, obviamente, cuando una vez formado el bolo alimenticio y vamos a deglutir, es un proceso voluntario inicial, ¿no? Entonces, esto puede durar de 3 a 8 segundos. Ahora, en la deglución van a participar eh, alrededor de 30 músculos, 5 pares craneales. Entre ellos el trigémino, el nervio facial, glosofaringio, el accesorio espinal y el hipogloso. La deglución está presente desde la octava semana de la gestación. Es una función vital y es necesaria para la supervivencia del individuo, obviamente, ¿no? Va a ser lo alimenticio. Por el control central iniciador se encuentra en las neuronas ubicadas a nivel de la médula dorsal, ¿no? En la parte, ¿no? En la parte medular dorsal, ahí vas a encontrar el núcleo del tracto solitario y ventralmente el núcleo ambiguo. Este es el centro de la deglución, es el tallo encefálico, es el bulbo raquídeo acá, ¿no? Y las diferentes estructuras nerviosas, ¿no? El nervio vago, el nervio glosofaringio, el nervio trigémino, ¿no? Y todas las estructuras, ¿no? La faringe, la úvula, la epiglotis, las cuerdas vocales, el esófago, es donde se genera ya el peristaltismo, ¿no? Entonces, el núcleo ambiguo es un núcleo accesorio en el proceso de deglutorio y principalmente actúa mediando la respuesta de la fase esofágica de la deglución. Estos son eh, los diferentes pares craneales que van a estar localizados en diferentes estructuras y a qué músculos va a inervar. Por ejemplo, en la cavidad oral tenemos el músculo de la úvula, el pediastafilino externo o tensor del velo del paladar, o el pediastafilino interno elevador del paladar. Entonces, estos músculos van a estar inervados por el séptimo par, ¿no? Séptimo par, a ver, el acuerdo del tímpano y séptimo par, ¿no? En sus dos segmentos, ¿no? Estas estructuras musculares van a estar inervadas entonces por el séptimo par promedio. La lengua tiene músculos intrínsecos y tiene músculos extrínsecos. Entonces, en los intrínsecos está el vertical, el transverso, superior e inferior. Los extrínsecos, el genioglosio, el hipogloso, el estiloglosio. Está inervado por la parte motora del nervio hipogloso, ¿no? Del 12º par craneal. En la faringe vamos a encontrar músculos constrictores de la faringe. Los cricotiroideos, estilofaringio y palatofaringio. Estos van a estar inervados por estos dos pares craneales, ¿sí? El noveno par craneal y el 10º par craneal. El esfínter esofágico superior tiene dos componentes musculares. Uno, los constrictores que ahí se van a producir la contracción del esfínter esofágico superior, es uno, el cricofaringio y el constrictor de la faringe inferior. Él va a estar inervado por el 10º par. Y los dilatadores, cargo de los suprayoideos, inervados por estos nervios, ¿no? El quinto, el séptimo y el 12º par craneal. Y en el esófago tenemos dos partes. La parte cervical, la parte alta del esófago es el tercio proximal, y la parte torácica, los 2 tercios inferiores. Este va a estar inervado por el 10º par craneal, ¿no? Que es el momento del núcleo ambiguo. Y la parte torácica por el plexo mientérico esofágico. Claro, porque en el esófago, ya en la parte, en los 2 tercios inferiores, ya encontramos el sistema nervioso entérico, ¿no? Entonces, por eso que en los 2 tercios inferiores va a estar regulado por el plexo entérico esofágico, ¿no? Y por el sistema nervioso entérico.
Entonces, la deglución es una función que está bajo el estricto control cerebral, está representada en la corteza en forma bilateral. Entonces, se encuentra el centro de la deglución en la corteza cerebral. Comprende una acción coordinada de las fases orales, faringes y esofágicas. Aquí tenemos la fase de la deglución, ¿no? La fase voluntaria, que va a ser representada por la fase oral preparatoria. Entonces, la preparatoria quiere decir, una vez triturados los alimentos, ¿no? Se forma el bolo alimento, entonces ya estamos preparando para la deglución. Entonces la lengua se eleva hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Presionando contra el paladar blando y paladar duro. ¿Ya? Entonces, una vez que ya ha sido presionado estas estructuras hacia el paladar duro y blando, ya el alimento se desplaza hacia la faringe. Entonces, el bolo alimenticio va a ser eh, empujada hacia atrás. Esa es la fase oral propulsiva. Y en la fase involuntaria de la deglución, ya cuando el bolo alimenticio está en la faringe, entonces ahí se desplaza, ¿no? El bolo alimenticio va a pasar a la faringe, pero a su vez vamos a ver otras acciones, ¿no? Como el cierre del, de las fosas nasales posteriores, ¿no? A cargo del paladar blando que va a descender y va a tapar, y la epiglotis que va a cerrar o va a tapar el tracto respiratorio superior. Una vez que el bolo alimenticio ha pasado ¿no? La zona faríngea, se produce la apertura del esfínter esofágico superior. Entonces, el bolo alimenticio atraviesa el esfínter esofágico inferior, apenas pasa el bolo alimenticio por debajo del esfínter, aparecen las ondas propulsivas, ¿no? Las ondas primarias, ¿no? Propulsivas primarias que van a empujar el alimento en forma coordinada, rítmica y propulsiva los alimentos hacia el estómago. Entonces, son las fases de la deglución. Acá vemos, ¿no? En la fase oral preparatoria y propulsiva, vemos el bolo alimenticio, ¿no? Una vez formado, la lengua está empujando el bolo hacia arriba, ¿no? Hacia el paladar duro y hacia el paladar blando. Y luego, este alimento, al ser empujado, se va a desplazar hacia la faringe, ¿no? Entonces, en esta fase oral tenemos la fase preparatoria y la fase propulsiva cuando el bolo alimenticio ya se desplaza hacia la parte faringe. Luego viene la parte faringe, ¿no? Entonces el paladar va a bloquear la cavidad nasal, ¿no? La cavidad nasal posterior, ¿no? Como el paladar blando va a descender y tapa, ¿no? Las juanas, ¿no? Los orificios nasales posteriores, ¿no? Y la lengua, sí, ¿no? Está hacia arriba, bloqueando toda la cavidad oral. Entonces, en este momento, la epiglotis bloquea el, el pasaje del tracto respiratorio superior, ¿no? Entonces, cierra la epiglotis, el tracto respiratorio superior, y hay una apertura del esfínter esofágico superior, ¿no? Inmediatamente, el esfínter esofágico superior es abierto para dejar pasar el bolo alimenticio. Una vez, una vez el bolo alimenticio ha llegado ha atravesado el esfínter esofágico superior, esta se cierra herméticamente y inmediatamente aparecen las ondas peristálticas primarias, que va a desplazar el bolo alimenticio hacia el cuerpo del esófago y estómago. Entonces veremos cada una de ellas. Bueno, rápida fase oral preparatoria. Aquí preparamos el alimento, mordiéndolo y masticándolo para ser transformado en bolo homogéneo. Esto va a facilitar su deglución. Y la fase oral propulsiva, después de haber preparado el bolo alimenticio, esta va a ser posicionado, ¿no? sobre la superficie de la lengua. Esta se va a acoplar, es decir, la lengua va a empujar el bolo alimenticio hacia arriba, ¿no? Se va a acoplar o va a chocar ¿no? Al paladar duro. Entonces aquí se inicia pues un movimiento ondulatorio de adelante hacia atrás. De esta manera lleva el bolo alimenticio al fondo de la boca. Cuando el alimento sólido o líquido
junto con el dorso de la lengua, toca los pilares anteriores, se desencadena el reflejo de la deglución propiamente dicha. Entonces, en esta primera fase se produce un movimiento de líquidos o sólidos del orofaringe al esófago. Aquí tenemos el bolo alimenticio y todas las estructuras que intervienen en el proceso de glutón. Entonces, la lengua se eleva y propulsa el bolo hacia la parte posterior, hacia la faringe. Entonces, va a depender de la voluntad. Tiene una duración aproximada de 2 segundos. Y esto va a estar regulado por la corteza cerebral, también como sucede con el sentido del gusto, la sensación de hambre y la motivación, que también va a estar regulado por las influencias de la corteza cerebral. Entonces, aquí vemos el bolo alimenticio es empujado hacia atrás entre la lengua y el paladar. El paladar, lengua y el bolo alimenticio empujado hacia atrás. Y en ese momento el velo del paladar se eleva, ¿no? El velo del paladar se eleva. Acá tenemos el velo del paladar, ¿no? El paladar blando se eleva y siendo el cierre de la fosa posterior. Acá tenemos, ¿no? En esta lámina, como vemos, el velo del paladar, ¿no? Está cerrando, ¿no? Las fosas posteriores. Acá tenemos la lengua, ¿no? La lengua. Entonces, el velo del paladar al elevarse, al desplazarse, va a cerrar la nasofaringe, las fosas nasales posteriores. La onda deglutoria va a descender por la pared posterior de la faringe, ¿no? De la faringe por la parte posterior se va a desplazar. En ese momento la epiglotis se cierra parcialmente a la entrada de la laringe. Acá tenemos, esta es la apertura, ¿no? La entrada a la laringe. Acá en la laringe vamos a tener las cuerdas vocales. Entonces la epiglotis lo que hace es cerrar, ¿no? Cierra parcialmente. Entonces el bolo alimenticio se divide y baja a cada lado del epiglotis, ¿no? Hacia el lado del epiglotis. Uniéndose después, ¿no? Se unen acá en la parte por debajo del epiglotis, se unen acá para luego pasar o entrar al esófago. Ahora, ¿cómo se produce el sistema deglutorio? El sistema nervioso central envía impulsos sensoriales a través de los nervios craneales, el quinto, el noveno y el décimo, y de las vías motoras, el quinto, del sexto, el noveno y el 12 par craneal. Ahora, los cuerpos cerebrales de las neuronas motoras que inervan los músculos que intervienen en la deglución van a estar localizados en la protuberancia y facial, en la médula espinal y el núcleo ambiguo y polos. Pero los centros cerebrales superiores también van a influenciar eh, la deglución de una manera enorme. Aquí tenemos centro de la deglución, el tallo encefálico, este es el bulbo. Aquí tenemos el centro de la deglución. El bulbo raquídeo, centro de la deglución. Aquí vamos a tener el nervio vago. Y los diferentes nervios, ¿no? Los diferentes pares craneales. Todos estos van a llegar hasta el centro de la deglución. Se van a recibir a través de las vías aferentes, llegan acá y esto va a responder mediante vías aferentes, ¿no? A través de estos nervios para iniciar el proceso de glutorio. Tenemos el nervio glosofaringeo, el nervio trigémino, que tenemos el bolo alimenticio, la úvula, la epiglotis y las cuerdas vocales. Pues todos estos en el conjunto van a intervenir de forma coordinada para dejar pasar el bolo alimenticio hacia el esófago, ¿no? Y acá, una vez que el bolo alimenticio ha atravesado el esfínter esofágico superior, se generan las ondas peristálticas desplazando el bolo alimenticio hasta el estómago. La fase involuntaria, la fase orofaringea, es la más importante. Aquí se va a producir el cierre de la epiglotis. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de proteger la vía aérea y facilitar el paso del bolo alimenticio al esófago, ¿no? Acá tenemos la epiglotis, ¿no? Acá cerrado, ¿no? La parte, ¿no? Esta apertura de la laringe. Esta fase está controlada neurológicamente junto al centro respiratorio, ¿no? Coordinadamente con el centro de la deglución y el centro respiratorio. La laringe se mueve hacia arriba y adelante, ¿no? La respiración cesa durante una fracción de segundos y se relaja el esfínter esofágico superior. Obviamente, cuando pasa el bolo alimenticio,
para la respiración. Entonces no podemos deglutir y respirar a la vez. Entonces, por fracción de segundo para la respiración pasa el bolo alimenticio, se produce la apertura del esfínter esofágico inferior o superior y nuevamente inicia el proceso respiratorio. ¿Sí? Entonces, no olvidar que la respiración va a cesar o va a ser controlada involuntariamente por fracción de segundo. En reposo, el cierre del esfínter esofágico superior es debido a fuerzas pasivas como también a contracciones musculares activas. La relajación requiere de la inhibición del tipo faríngeo y la contracción de los músculos suprayoideos. En la mayoría de los episodios de regurgitación, ¿qué es la regurgitación? La regurgitación es el regreso anterógrado, ¿no?, del contenido gástrico hacia arriba, ¿no?, hacia el esófago. Entonces, en la mayoría de los episodios de regurgitación esófago-faríngea ocurren en posición erecta y están asociados a episodios de reflujo gastroesofágico. Entonces, estos episodios de regurgitación siempre va a estar asociado al reflujo gastroesofágico. ¿Y qué es el reflujo gastroesofágico? Es una patología. Se caracteriza por refluir el contenido alimenticio desde el estómago hacia arriba, hacia el esófago. Puede llegar hasta el orofaringe. Ese se llama reflujo gastroesofágico. Cuando es permanente y persistente va a producir síntomas, ¿no? Síntomas dispépticos. Ahora, en la fase de la deglución orofaringea van a participar 30 músculos estriados. Miren, imagínense, participan 30 músculos en un proceso de glutón. Estos músculos estriados, son músculos voluntarios, los músculos de la mandíbula, músculos de la cara, los músculos intrínsecos de la lengua, extrínsecos de la lengua, del paladar blando, de la faringe, glicofaringe, los intrínsecos de la laringe y la supra e infrayoidea. En resumen, los mecanismos de la fase faríngea de la deglución comprenden cierre de la tráquea, apertura del esófago, es decir, apertura del esfínter esofágico superior, generación de una onda peristáltica rápida originada en la faringe que empuja el bolo alimenticio hacia la parte superior del esófago. Todo este proceso dura menos de 2 segundos. Y la fase esofágica, que también es una fase involuntaria, comienza cuando el bolo alimenticio ha atravesado el esfínter esofágico superior. El tercio superior del esófago va a ser constituido por musculatura voluntaria, ¿no? Obviamente, la parte superior, si nosotros podemos controlar la depresión, entonces la parte superior es voluntaria. El bolo alimenticio pasa al esófago superior, porque tenemos el bolo alimenticio, y vemos estas contracciones, ¿no? Estas contracciones llamadas ondas peristálticas primarias. Entonces, el esófago se contrae en forma peristáltica. Son contracciones secuenciales de arriba abajo, en forma progresiva. Y conforme va ¿no?, desplazándolo al bolo alimenticio con estas contracciones peristálticas, se va a relajar el esfínter esofágico inferior. Y tenemos el esfínter esofágico inferior. Una vez relajado, se produce la apertura y pasa el bolo alimenticio al estómago. Luego de la contracción de la faringe comienza el peristaltismo del cuerpo del esófago. Aquí tenemos, ¿no?, peristaltismo del cuerpo del esófago. La onda peristáltica es una contracción secuencial y propulsiva. Se moviliza desde la musculatura estriada del esófago de la parte superior, ¿no?, hacia la parte distal, ¿no?, que es la musculatura lisa, ¿no?, hacia la parte exterior. Ahora, la velocidad de este proceso de glutorio en el esófago es alrededor de 2 a 4 centímetros por segundo. El músculo longitudinal del esófago también se contrae dando al comienzo de las peristalsis. El peristaltismo primario se inicia inmediatamente
producida la deglución, ¿no? Mientras que el secundario puede ser iniciado en respuesta a la distensión de la luz, con el lumen, en cualquier nivel del esófago. Eso produce la peristalsis secundaria. Ya hemos mencionado, puede quedar atrapado partículas alimenticias en cualquier segmento esofágico. Entonces, allí aparecen estas ondas peristálticas secundarias, ¿no? Como para limpiar el esófago. Ahora, hay neuronas, las neuronas colinérgicas, que- aquellas neuronas que son dependientes del parasimpático, del sistema parasimpático, son las responsables de la amplitud y la contracción del esófago. Las neuronas de ácido nítrico son las responsables de la fase inhibitoria que precede la contracción del cuerpo del esófago. Entonces, las neuronas colinérgicas, es decir, mediadas por la acetilcolina, ¿no? El sistema parasimpático, mediadas por la acetilcolina, que son las neuronas colinérgicas, son las responsables de la amplitud de la contracción. Esa contracción, ¿no? Que es, ¿no? Por detrás del bolo, hay una contracción en forma de salchicha, ¿no? Entonces, es una contracción secuencial. Entonces, se contrae, se relaja y de esa forma el bolo alimenticio es desplazado. Pero ¿quién se encarga de producir esa relajación o la fase inhibitoria que precede la contracción? Son las neuronas del ácido nítrico. Son las responsables entonces de producir la relajación en el cuerpo del esófago. El esfínter esofágico inferior que se encuentra en la unión, bueno, que se encuentra en el cardias, en la unión del esófago con el estómago, es un segmento de músculo liso, contraído a nivel de la parte distal del esófago. Tiene una longitud de 2 a 4 centímetros. Ahora, esto tiene una presión, ¿no? La presión varía entre 10 a 30 milímetros de mercurio. Cuando la presión es menos de 10 o menos de 6, se produce el reflujo gastroesofágico por incompetencia del esfínter esofágico inferior. Pues no olviden que el esfínter esofágico inferior es un esfínter sumamente clave para evitar el reflujo gastroesofágico, ¿no? ¿Ah? Presiones menores a 10 o menor de 6, ¿no? milímetros de mercurio va a generar la incompetencia produciendo el reflujo gastroesofágico. Ahora, las presiones del esfínter esofágico inferior son más bajas luego de la comida y más altas durante la noche. Obviamente, porque son las presiones del esfínter esofágico inferior bajas luego de la comida, ¿no? Eh, porque uno que el esfínter deja pasar los alimentos, ¿no? Y mientras se produce la digestión ¿no? de las comidas en el estómago, la presión del esfínter esofágico inferior se mantiene un tanto baja. Pero en la noche se contrae mucho más, ¿no? Durante el sueño se contrae mucho más para evitar el reflujo nocturno, cuando uno está durmiendo. Cuando la onda peristáltica del cuerpo del esófago llega al esfínter esofágico inferior, esta se relaja en forma transitoria para permitir el paso de los líquidos y alimentos ingeridos, ¿no? al estómago. Luego que pasaron al estómago, el esfínter vuelve a contraerse, es decir, va a aumentar su presión, ¿no? que se encuentra en reposo, ¿no? Constituyendo entonces la principal barrera al reflujo gastroesofágico. Entonces el esfínter esofágico inferior solo se relaja para dejar pasar los alimentos, luego vuelve a su estado normal, siempre va a estar contraído. Entonces, de esta manera evita que el contenido gástrico refluya al esófago, produciendo la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, en general, ¿qué cosa es el reflujo? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, desde el punto de vista fisiopatológico, es el retorno del contenido gástrico hacia el esófago. ¿Por qué? Por incompetencia del esfínter esofágico inferior. Eso va a generar la llamada enfermedad por reflujo gastroesofágico. En condiciones normales, el esófago va a efectuar movimientos peristálticos y contracciones coordinadas y propulsivas.
para retornar el ácido al estómago, ¿no? No solamente el ácido, sino también la comida. En las personas sanas, casi todos los episodios de reflujo son consecuencia de relajaciones espontáneas. O sea, durante el día podemos tener relajación espontánea del esfínter esofágico inferior, en unos segundos. Entonces, esa relajación deja de actuar como barrera protectora, ¿no? Para evitar el pasaje del ácido gástrico al esófago. Eso es una condición normal, fisiológica. Por eso en algunas ocasiones podemos sentir un poco de acidez retroesternal, un poco de pirosis, se llama pirosis, un poco de ardor, acidez. ¿Por qué? Porque hay reflujo, porque hay relajación espontánea del esfínter esofágico inferior. Eso se da en condiciones fisiológicas. Cuando esta relajación es permanente, persistente, entonces ya genera pues, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí tenemos cómo se produce la contracción, ¿no? Bien que esta contracción es una contracción secuencial, ¿no? Contracción, relajación, hasta que tenés el bolo alimenticio, se contrae por detrás del bolo alimenticio, hay una contracción, por delante relajación, luego contracción. Esto está regulado entonces por el sistema parasimpático, ¿no? Por el sistema parasimpático, por medio de la acetilcolina, este es lo que va a generar estas contracciones, ¿no? Profundas y secuenciales. Y la relajación, ¿no? El óxido nítrico. Aquí tenemos cómo el bolo alimenticio se va desplazando desde arriba hasta abajo hasta llegar al estómago. Aquí se encuentra el esfínter esofágico inferior, que también está regulado por un sistema neurohormonal, ¿no? Va a estar regulado por el sistema parasimpático, la acetilcolina, y por la gastrina, ¿no? En realidad hay varias hormonas que van a estimular la contracción del esfínter esofágico inferior, ¿no? Lo más importante es la gastrina y el sistema nervioso autónomo a través del sistema parasimpático. El control del sistema nervioso central, fase faríngea de la digestión, los nervios sensoriales, ¿no? ¿No? Y los nervios, ¿no? De la parte motora. Estos sensoriales son los que van a captar, ¿no? El estímulo en la cavidad oral y en la fase, ¿no? En la región faríngea para estimular. Finalmente, a través de esta parte motora, ¿no? Los nervios motores para ejercer el mecanismo de glutorio. ¿Sí? Eso es la deglución. Los niños, como el niño tiene la capacidad de succionar, ¿no? Tenemos la lengua, la areola mamaria y la leche, ¿no? Que va a secretar la glándula, ¿no? La glándula mamaria del niño. Entonces, el niño, ¿no? Apenas nace, succiona, tiende a succionar y a deglutir, ¿no? La leche. Esta es una lámina de una recepción en Corea del Sur, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de viajar y becado a Corea del Sur, para llevar un curso de salud pública. Estamos pasando nuestro país, Icle, la selva, Puerto Inca. Estoy con mi esposa en Holanda, en Ámsterdam, previo al partido Perú-Holanda, un partido amistoso, este es el año 2018. Ella es mi hija, ¿no? Su esposo, ellos viven en Holanda, ¿no? Estamos en Ámsterdam, ¿no? Cuando mi hija se casó en Holanda. Mi hija es médico también, es alergóloga, especialista en inmunología y alergia. Estoy en Roma con mi esposa, ¿no? Este es el Coliseo Romano, en París. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente clase. ¿Pueden ver Leslie? Secreción del aparato digestivo, dice, ¿no? Ya. Muy bien, ahora vamos a hablar de la fisiología de la secreción del aparato digestivo. Muy bien, la secreción es la adición de líquidos, enzimas, moco y otros componentes
al lumen del tubo digestivo. Eso se llama secreción. Ahora, vamos a encontrar diferentes estructuras llamadas glándulas, las que se encargan de secretar su contenido hacia el lumen, hacia el luz del tubo digestivo. Entre ellas tenemos, empezando por la boca, las glándulas salivales. Estas glándulas salivales son las encargadas de secretar la saliva. Ahora vamos a ver las características de la saliva cuando hagamos secreción de las glándulas salivales. También tenemos las glándulas gástricas que van a secretar la secreción gástrica. Las glándulas son glándulas muy especializadas. Aquí vamos a encontrar una invaginación del epitelio y van a estar formadas por células especializadas, ¿no? Diferentes grupos celulares se encargan de secretar diferentes componentes, ¿no? Entre ellos moco, el carbonato, prostaglandinas, el ácido clorhídrico, la pepsina o la gastrina, ¿no? Entonces son células especializadas que cumplen esta función secretora. También tenemos la función, entre otras glándulas que van a ejercer esta función secretora, el páncreas, ¿no? El páncreas exocrino. Recuerden ustedes que el páncreas es una glándula mixta en la parte endocrina y la parte exocrina, ¿no? La parte exocrina es la encargada de secretar enzimas pancreáticas para la digestión de los alimentos y la parte ductal, ¿no? Las células ductales son las encargadas de secretar agua y bicarbonatos, ¿no? Entonces, todos estos componentes, todas estas secreciones van a llegar al lumen intestinal. El hígado es otro órgano, es otra glándula también, que va a secretar la bilis, ¿no? Cuyo contenido va hacia el lumen intestinal. Claro, obviamente cada una de ellas pues, tiene sus funciones en diferentes niveles, ¿no? Entonces, en conclusión, todas estas estructuras van a producir secreciones, ¿no? Pero además vamos a encontrar otras estructuras pequeñas, ¿no? Entonces, en todo el tracto digestivo van a existir glándulas secretoras, desde la boca hasta el extremo distal del ilio, ¿no? Y van a secretar enzimas. Hay glándulas mucosas desde la boca hasta el ano que van a secretar moco. Entonces, son glándulas mucosas desde la boca hasta el ano. Entonces, a lo largo de este tubo digestivo van a secretar moco. Entonces, el moco que va a llegar al lumen intestinal. Gran parte de la secreción digestiva es en respuesta a la presencia de los alimentos, obviamente. O sea, la mayor parte de la presencia de líquidos de esta secreción va a ser en respuesta a la presencia de los alimentos, obviamente para la digestión de estos alimentos, ¿no? Hay secreción de enzimas, ¿no? Que va a variar de acuerdo al tipo de alimento que ingerimos, ¿ya? Por ejemplo, la lipasa es una enzima pancreática que va a ser secretada para digerir las grasas, ¿no? O la bilis, por ejemplo, la bilis va a ser secretada por el hígado, ¿para qué? Para la digestión de la grasa, para la emulsificación de la grasa, es decir, formación de esas partículas pequeñas de grasa llamadas micelas, ¿no? Para ser absorbidas, ¿no? Esas grasas. Entonces, cada secreción enzimática tiene su razón de ser, ¿no? Por cada tipo de alimento se produce en la presencia de diferentes tipos de enzimas, ¿no? Como por ejemplo la pepsina, ¿no? El pepsinógeno, secretada como pepsinógeno en el estómago y va a ser activada por la acción del ácido clorhídrico en pepsina, ¿no? La pepsina interviene en la digestión de las proteínas y así. Cada alimento, ¿no? La milasa, por ejemplo, ¿no? La milasa pancreática, la milasa salivar va a ser secretada para la digestión de los carbohidratos, básicamente los almidones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principios generales de la secreción del aparato digestivo? Hay diversos tipos anatómicos de glándulas. Van a existir varios tipos de glándulas que van a proporcionar las diversas secreciones del aparato gastrointestinal. En primer lugar, vamos a encontrar en la superficie del epitelio de la mayor parte del tubo digestivo, va a poseer literalmente miles de millones de glándulas mucosas unicelulares, ¿no? Llamadas simplemente células mucosas o células caliciformes, ¿no? Por su aspecto de cáliz. Entonces, es un tipo anatómico glandular, ¿no? ¿No? Son glándulas unicelulares, llamadas células caliciformes. ¿Cuál es la función de estas células caliciformes? Secretar moco. ¿Y para qué secretan moco? Para que el bolo alimenticio pueda desplazarse con facilidad, ¿no? Y también el moco interviene como, es un elemento protector, ¿no? Elemento citoprotector.
Por ejemplo, en el estómago, esas células epiteliales especializadas van a secretar moco. ¿Para qué? Para formar parte de la citoprotección. Este moco es un moco especial, es un moco denso, es una mucoproteína. Entonces esto va a evitar la retrodifusión de los iones hidrogeniones en el estómago, evitando pues, la lesión del epitelio gástrico. Entonces el ácido clorhídrico es un ácido sumamente corrosivo. En contacto con el epitelio gástrico va a producir lesión, ¿no? Va a producir un proceso inflamatorio, un proceso destructivo del epitelio. Entonces, ¿quién evita el? Y a lo largo del tubo digestivo encontramos estas glándulas unicelulares llamadas células calciformes también que van a facilitar, van a secretar moco para facilitar el desplazamiento del bolo alimenticio y también van a intervenir como elementos protectores del epitelio. En segundo lugar, hay muchas zonas superficiales del tubo digestivo. Van a estar cubiertos por depresiones que van a representar invaginaciones, ¿no?, del epitelio hacia la submucosa. Repito, estas segundas estructuras glandulares en el epitelio, ¿no? El tubo digestivo está cubierto por un epitelio. Entonces, estos epitelios van a tener depresiones en forma de invaginación, cubierto por epitelio de la, ¿no? ¿no? Estas invaginaciones van a llegar hasta la submucosa, ¿no? Son invaginaciones. En el intestino delgado, estas depresiones llamadas criptas de Leverkusen son profundas y van a contener células especializadas secretoras, ¿no? Las criptas o las glándulas de Leverkusen, ¿no? En tercer lugar, el estómago y parte proximal del duodeno van a poseer un gran número de glándulas tubulares profundas. En este caso, una glándula del estómago secretora del ácido clorhídrico y pepsinógeno es la glándula oxíntica o la glándula fúndica. Eso se encuentra en la parte del cuerpo y fondo del estómago, ¿no? En la parte antral también tenemos estas glándulas especializadas tubulares profundas, son las glándulas centrales. Aquí vamos a encontrar células especializadas, como las células G, por ejemplo, productoras de la gastrina, o células D, secretoras de la somatostatina. Entonces, así, ¿no? Cómo se van conformando de acuerdo a la complejidad de los órganos, estas estructuras glandulares se van especializando, ¿no? Entonces, tres tipos. Y en cuarto lugar vamos a tener pues, glándulas complejas que están asociadas al tubo digestivo. Estas glándulas ya son estructuras bastante complejas que van a tener un conducto de drenaje, ¿no?, hacia el lumen del tracto digestivo. Entre ellas tenemos las glándulas salivales, tres grupos de glándulas, no, en realidad hay glándulas salivales mayores y menores. Las glándulas salivales mayores son tres grupos, ¿no? Los parótidos, ¿no? La glándula parótida, que es la glándula principal, la sublingual y la submaxilar. Y todas ellas tienen su conducto excretor. El páncreas, ¿no?, tiene su conducto excretor, el páncreas exocrino. Conducto de Wilson, tiene un conducto accesorio que es el conducto salporino. Esto van a desembocar en la segunda porción del duodeno, específicamente en el nivel de la ampolla de Vater. El hígado también tiene su conducto excretor, ¿no? El hígado está dividido en lóbulos, ¿no? El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, van a salir los hepáticos, ¿no? Derecho e izquierdo para formar el hepático común, y junto con el cístico van a formar el coledo, ¿no? El conducto coledo. Esto va a desembocar en la segunda porción del duodeno, ¿no? La ampolla de Vater junto con el conducto de Wilson, ¿no? Entonces tiene un conducto excretor. Entonces, estas glándulas van a proporcionar secreciones para la digestión de los alimentos o la emulsión o la emulsificación, ¿no?, de las grasas, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros ingerimos las grasas, inmediatamente se activan diversos mecanismos sensores para secretar enzimas que vayan a facilitar la digestión de la grasa, ¿no? Se activa la colecistoquinina, la colecistoquinina va a estimular ¿no?, la contracción de la vesícula biliar, la relajación del esfínter de Oddi, para que haya secreción de la bilis, ¿no? Y esta bilis interviene en la digestión de la grasa. El hígado posee una estructura sumamente especializada, ¿no? Las glándulas salivales y el páncreas están formados por glándulas acinares. Estas glándulas se localizan fuera de las paredes del tubo digestivo, ¿no? Pues son glándulas accesorias, por lo que en este aspecto difieren de las glándulas digestivas. Contienen millones
de acinos revestidos por células glandulares secretoras. Estos acinos confluyen en un sistema de conductos que van a desembocar en el tubo digestivo propiamente dicho. ¿Cómo es el mecanismo básico de estimulación de las glándulas del tubo digestivo? Uno, el efecto del contacto de los alimentos con el epitelio, función de los estímulos nerviosos entéricos. Entonces, ¿qué pasa cuando el alimento entra en contacto con el epitelio del aparato digestivo? Entonces, la presencia mecánica de los alimentos en el tubo digestivo, ¿no? El epitelio del tubo digestivo va a estimular la secreción de las glándulas en la zona, ¿no? En la zona donde se encuentran los alimentos y en lugares adyacentes. Entonces, ¿para qué? Para que secreten cantidades moderadas o grandes cantidades de jugos digestivos. Por ejemplo, la presencia mecánica de los alimentos en el estómago. ¿Qué hace el estómago? El estómago inmediatamente va a secretar el ácido clorhídrico, es decir, el jugo gástrico. Si la presencia de los alimentos ya estimula la producción del ácido clorhídrico. En el páncreas, ¿no? o en el duodeno, la presencia del quimo, ¿no? En el intestino, en el duodeno, estimula, ¿no? Mecanismos sensoriales para que se produzca la secreción del páncreas y, ¿no? del hígado, ¿no? Entonces, eso es, entonces el contacto de los alimentos con el epitelio va a estimular la secreción de glándulas en la zona donde se encuentran los alimentos, ¿no? Puede ser glándulas tubulares, como hemos mencionado, en el estómago, en el intestino, o glándulas adyacentes, como las glándulas salivales o glándulas pancreáticas, etc. Ahora, la estimulación del epitelio local activa el sistema nervioso entérico de la pared intestinal. Bien, entonces, la presencia de alimentos va a ser una estimulación local, ¿no? Esta va a activar al sistema nervioso entérico. No se olviden que el sistema nervioso entérico es un sistema propio, autónomo del tubo digestivo. Entonces, los estímulos, los tipos de estímulo de este sistema son el estímulo táctil, es decir, la presencia de los alimentos, ¿no? En la superficie del epitelio, es estímulo táctil. Entonces va a activar la secreción, ¿no? de glándulas locales o adyacentes. La irritación química, por ejemplo, la presencia del ácido, ¿no? Del ácido en el duodeno, puede producir una irritación química. Entonces, la acidez per se va a generar que el páncreas secrete agua y bicarbonato, ¿no? ¿Para qué? Para neutralizar la acción del ácido. Entonces la presencia, como dijo, la presencia per se de un medio ácido en el duodeno, inmediatamente se produce la secreción de la hormona secretina. La secretina va a estimular las células ductales del páncreas, ¿para qué? Para que estas secreten agua y bicarbonato. Entonces de esta forma neutralizar la acción ácida, ¿no? Del ácido clorhídrico del duodeno. La distensión de la pared intestinal, bien son estímulos. Por ejemplo, la presencia de los alimentos en el estómago. Hemos visto cuando hicimos la clase de control neurohormonal cómo se produce la secreción de la gastrina, ¿no? La presencia de los alimentos en el estómago, en la parte antral, va a generar pues una elongación, una distensión de la pared antral del estómago. Esa distensión va a generar la elongación de la gastrina. Entonces, así, cómo intervienen diversos estímulos, ¿no? Para la secreción de estos estímulos nerviosos entéricos para la secreción de las glándulas, ¿no? Tanto locales como accesorias. Estímulo táctil, irritación química y la distensión de la pared intestinal. Estimulación ¿no? Autónoma de la secreción. Pues aquí interviene el sistema autónomo del sistema nervioso central. Uno está la estimulación parasimpática. Aumenta la velocidad de la secreción glandular del tubo digestivo. Entonces, el sistema parasimpático, es decir, el sistema está representado a través del nervio vago, ¿no? El sistema parasimpático, el nervio vago, cuyo mediador químico es la acetilcolina. Entonces, ¿qué va a hacer la estimulación parasimpática?
Todas las glándulas inervadas por los nervios parasimpáticos, como el gloso faríngeo y el vago, van a estimular a la secreción de las glándulas salivales, las esofágicas, las gástricas, el páncreas y las glándulas de Brunner en el duodeno. Y las glándulas de la porción distal del intestino grueso inervadas por el sistema parasimpático pélvico. Entonces, en el tubo digestivo, el, la estimulación autónoma parasimpática, ¿no? El parasimpático es netamente estimulador. El sistema parasimpático estimula la secreción de todas las glándulas en el aparato digestivo. La secreción del resto del intestino delgado y de los 2/3 iniciales del intestino grueso depende de los estímulos nerviosos y hormonales que afectan de manera local o focal a cada segmento intestino. Estimulación simpática, ¿no? El otro sistema autónomo, el simpático. La estimulación de los nervios simpáticos en el tubo digestivo va a producir un aumento leve a moderada de la secreción de las glándulas locales. La estimulación simpática también induce la vasoconstricción que libera las glándulas. Por lo tanto, la estimulación simpática puede tener un doble efecto. La estimulación simpática aislada produce ligero aumento de la secreción. Al mismo tiempo, la estimulación parasimpática y hormonal está ya produciendo una copiosa secreción. Entonces, la estimulación simpática sobreañadida va a reducir esta secreción, sobre todo mediante la estimulación del flujo sanguíneo, ¿no? Va a ejercer este sistema simpático, es decir, la vasoconstricción, ¿no? ¿Cómo es la regulación hormonal de la secreción glandular? Diversas hormonas gastrointestinales ayudan a regular el volumen y el carácter de la secreción. Las hormonas liberadas por la mucosa gastrointestinal, como respuesta a la presencia de los alimentos en la luz del tubo digestivo. El estímulo principal es estimulando la secreción del jugo gástrico, el jugo pancreático, en la llegada de los alimentos al estómago y al duodeno. Entonces, la presencia de los alimentos en el estómago y el duodeno va a estimular la secreción del jugo gástrico y el jugo pancreático. ¿Y quién regula esta secreción? El sistema neurohormonal, ¿no? Ya vimos esto cuando hicimos el control del sistema, ¿no? Del control nervioso del tubo digestivo. Pero ¿cuáles son los mecanismos básicos para que se produzca la secreción de las glándulas? ¿Cómo se produce la secreción? Hay secreción de sustancias orgánicas, aunque no se conocen todos los mecanismos básicos de la función de las glándulas, de las células glandulares. Los estudios experimentales han ayudado a comprender los principios básicos de la secreción de las células glandulares, ¿no? Que se ilustra en esta figura. Aquí vemos una célula, ¿no? Una célula en el aparato glandular, puede ser en el páncreas. En la parte basal vemos esta célula, ¿no? En la parte basal vemos, ¿no? La membrana basal va a estar adyacente a un capilar sanguíneo, ¿no? Este capilar sanguíneo es el que va a proporcionar la nutrición a estas células, ¿no? Entonces, mucho va a depender, va a llevar oxígeno, nutrientes. Entonces, la integridad de esta célula mucho depende de la perfusión, ¿no? de estos vasos capilares, ¿no? Entonces, estos llevan productos, ¿no? A través de la membrana basal, y esto también va a estar regulado por las fibras nerviosas, ¿no? Y vamos a encontrar en el interior de las células diversas estructuras, pues las organelas, ¿no? Las organelas celulares. Tenemos las mitocondrias, los ribosomas, ¿no? Esto es el aparato de Golgi, ¿no? El retículo endoplásmico rugoso. Este retículo endoplásmico está pues en la superficie, ¿no? El retículo endoplásmico, en la superficie van a encontrar estos ribosomas, por eso se llama retículo endoplásmico rugoso. El aparato de Golgi. Todo en su conjunto van a elaborar estas sustancias captadas desde los capilares sanguíneos, van a ser procesadas acá. Y finalmente se van a formar pues estos gránulos, ¿no? Estos gránulos simógenos. Estos gránulos simógenos van a contener diversos componentes, pueden ser enzimas de diversas características, y finalmente estas enzimas van a ser liberadas, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el lumen, ¿no? Hacia la parte apical acá vamos a encontrar conductos,
van a ser liberadas mediante el mecanismo de la exocitosis, ¿no? Estos gránulos de fumógeno. Bien, entonces, los nutrientes para la formación de la secreción pasan desde los capilares hasta la base de las células glandulares. Entonces, las mitocondrias van a utilizar la energía oxidativa para sintetizar adenosina trifosfato. La energía procedente del ATP junto con el sustrato de los nutrientes van a sintetizar las sustancias orgánicas secretadas. Esta síntesis se realiza en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? La síntesis y el aparato de Golgi de cada célula glandular. Ahora, los ribosomas unidos en los retículos endoplasmáticos rugosos son las encargadas de la formación de las proteínas secretadas. Los ribosomas, ¿no? Superficie del retículo son las encargadas de la formación de las proteínas que van a ser secretadas, ¿no? Ahora, el aparato de Golgi se forman vesículas de secreción que se almacenan en los extremos apicales de las células secretoras. Estas vesículas quedan almacenadas hasta que el estímulo nervioso o hormonal van a expulsar el contenido hacia la superficie celular. Entonces, va a aumentar la permeabilidad, ¿no? de la membrana celular, ¿no? Aumenta la permeabilidad del calcio. Este calcio hace que las vesículas se fusionen con la membrana celular y formen, ¿no? Formar esta vesícula, ¿no? Para liberar el contenido mediante el mecanismo de la exocitosis. Entonces, es así como las partículas, ¿no? Van a ser liberadas hacia el exterior, ¿no? Este es el mecanismo de la exocitosis. Mecanismo básico de la secreción de las células glandulares, ¿no? Secreción de agua y electrolitos. También las glándulas no solamente van a secretar enzimas y otros productos, ¿no? Hormonas, etc. También van a secretar agua y electrolitos. La estimulación nerviosa provoca el transporte de cloro al interior de la célula, en la porción basal de la célula. Entonces, cuando hay un estímulo nervioso, inmediatamente va a provocar el transporte de cloro al interior de la célula, por la parte basal de la célula. Esto va a generar un aumento de la electronegatividad intracelular. El cloro es un ion, ¿no? Con carga negativa. Entonces, va a aumentar la electronegatividad dentro de la célula, en el intracelular, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber exceso de iones cloruro con carga negativa en el interior celular. Esta va a favorecer la entrada de iones positivos, como el ion sodio a través de la membrana. Entonces, la presencia del cloro intracelular aumenta la electronegatividad que va a generar el ingreso de iones de sodio a través de la membrana para equilibrar pues, esa electronegatividad. Ahora, el exceso de iones, tanto positivos como negativos dentro de la célula, va a crear una fuerza osmótica que provoca la ósmosis de agua hacia el interior, ¿no? de la célula, ¿no? Esto va a aumentar el volumen y la presión hidrostática intracelular. Las células se van a hinchar. ¿Sí? Entonces, el exceso de esta carga, ¿no? Tanto positivo como negativo, va a generar pues, una fuerza osmótica, ¿no? Que va a generar la ósmosis, ¿no? Así, por ósmosis va a ingresar el agua al intracelular, pues generando una presión hidrostática dentro de la célula intracelular. Entonces vamos a ver una célula hinchada. Ahora, la presión intracelular elevada va a provocar diminutas rupturas del borde secretor, con ello la liberación de agua, de electrolitos y material orgánico. Aquí vemos diferentes mecanismos, ¿no? En la parte de apical, en la parte basal, ¿no? Diferentes receptores, ¿no? Celulares que van a hacer intercambio de todos estos elementos, el calcio, la anhidasa carbónica, la ATPA, la ATPase, GNP, cíclico, cíclico, prostaglandinas, papilinación, son los intermediarios intracelulares. Aquí ¿no? Se produce diversos mecanismos de transporte, ¿no? Transporte activo, por ejemplo, esto es una célula, ¿no? Del epitelio gástrico, ¿no? Una glándula gástrica. Este es el lumen gástrico, cómo se produce, por ejemplo, el transporte activo de los iones hidrogeniones hacia la luz gástrica, ¿no? La salida del cloro
Bueno, aquí hay otro mecanismo, ¿no? La bomba de protones, ¿no? Que va a generar el intercambio de estos protones, ¿no? Ingreso de potasio y salida del ion hidrogenión, ¿no? Y salida del cloro para formar el ácido clorhídrico. Muy bien, ¿cuál es la secreción diaria de los jugos digestivos? Aquí tenemos las diferentes estructuras glandulares. La saliva va a producir entre 1000 a 1500 centímetros cúbicos por día, ¿no? Más o menos 1,5 litros de secreción salival. Va a tener un pH netamente alcalino, de 6 a 8. La secreción gástrica, ¿no? El jugo gástrico va a ser secretado, ¿no? Alrededor de 1500, 1,5 litros durante las 24 horas. Y es un pH sumamente ácido, de 1 a 3,5. La secreción pancreática, igual de 1000 a 1500, ¿no? Es un pH netamente alcalino, de 8 a 8,3. La bilis, 1000 centímetros a 1500, 7,8 de pH. La secreción del intestino delgado, 1800. La secreción de la glándula de Brunner, 200. La secreción del intestino grueso, 200. Haciendo un total entre 6700 a 8000, ¿no? 8000 litros de volumen diario que va a recibir el tracto digestivo, producto de la secreción de todas estas estructuras glandulares localizadas a lo largo del tracto digestivo. Entonces, más el líquido que nosotros ingerimos con los alimentos va a sumar alrededor de 8 o 9 litros, ¿no? De contenido líquido en el intestino. Entonces, ese líquido a lo largo del tracto digestivo, ¿no? El intestino delgado y el yeyuno van a ser absorbidas en su totalidad. Se absorbe, el agua se absorbe. El colon al intestino grueso va a llegar alrededor de 1500. Aquí se termina de absorber todo el líquido y va a ser eliminado solamente de los 1500, 100 centímetros cúbicos. Entonces, el 99% ha sido absorbido y solamente 100 va a ser eliminado con las heces, ¿no? Es decir, las heces van a tener un peso bruto de 200 gramos. 100 de agua, o sea, 100 mililitros más 100 de residuos sólidos, haciendo un peso total de 200 gramos. Entonces, esa es la cantidad de líquido que llega al intestino, al tracto digestivo, producto de la secreción de las diferentes estructuras glandulares, ¿no? Imagínense la cantidad de líquido que va a secretar todas estas estructuras glandulares. Muy bien, esa es en relación entonces de cómo se produce la secreción en el aparato digestivo. Ahora vamos a hablar sobre la secreción salival. Muy bien, secreción salival. Rol y significancia. Bueno, la glándula, pues las glándulas salivales son estructuras glandulares, ¿no? Se encuentran localizados como glándulas accesorias de la cavidad oral. Tenemos glándulas salivales menores y las glándulas salivales mayores, ¿no? Bueno, las glándulas salivales mayores, las glándulas parótidas que se encuentran a ambos lados de la cara, las glándulas submasculares y las glándulas sublinguales. Ellas van a secretar saliva. Más adelante vamos a ver cuál es el componente de la saliva y qué funcionan. Cumplen la saliva, ¿no? Entonces, rol y significancia de la secreción salival. Uno es la lubricación de los alimentos ingeridos. Pues nosotros cada vez que aportamos la comida a la boca, entonces se produce la secreción salival. Pues la saliva, lo que va a hacer la saliva? Va a humidificar la comida, ¿no? El bolo alimenticio, ¿para qué? Para ablandar, ¿no? De esta manera nosotros podemos triturar o moler los alimentos, ¿no? Con la ayuda de la saliva. Solubilizar moléculas que influyen en el gusto y que pueden modificar el apetito. Por ejemplo, si nosotros ingerimos, a ver, algún sabor salado, por ejemplo, inmediatamente se produce la secreción salival, ¿no? Esto para modificar o para equilibrar, ¿no? Para equilibrar el sentido del gusto en la cavidad oral, ¿ya? O si nosotros ingerimos ácido, por ejemplo, inmediatamente se produce una sensación agria y se produce una gran secreción salival. Entonces, ¿para qué? Para equilibrar, ¿no? El gusto, ¿no? De esta manera puedes modificar el apetito. También para poder iniciar los procesos digestivos, ¿no? La presencia de la saliva, el rol y significancia de la saliva es esto también, ¿no? Poder iniciar los procesos digestivos.
En la boca se inicia la digestión de los almidones por la presencia de la alfa-amilasa, que es una enzima que se encuentra en las glándulas, que van a secretar las glándulas salivales. La saliva también actúa como un sistema de defensa. Es una barrera prácticamente, porque la saliva tiene muchas funciones. Tiene función antibacteriana, antifúngica, antiviral, ¿no? Va a estar, más adelante vamos a ver cuáles son los componentes, ¿no? Tiene componentes orgánicos, inorgánicos. Entonces actúa como defensa, ¿no? Su condición alcalina va a constituir la limpieza y protección contra el ácido a nivel del esófago. Por ejemplo, si una persona tiene reflujo gastroesofágico, es decir, el contenido gástrico va a refluir al esófago, pues ese contenido gástrico tiene un pH ácido. Entonces, ese pH ácido es la que va a quemar las estructuras epiteliales del esófago, por eso hay una inflamación. Por eso que los pacientes con reflujo gastroesofágico van a sentir pirosis. La pirosis es una sensación ácida del pecho, una región retroesternal. Entonces, en esa condición, la saliva, por tener un componente alcalino, va a actuar como una acción neutralizante, ¿no? Y protectora a nivel del esófago, ¿no? Va a proteger de la acción del ácido clorhídrico procedente del estómago. Facilita también la conversación, ¿no? Al mantener la boca húmeda, ¿no? Entonces facilita que la lengua se desplace y también eso nos facilita la articulación de las palabras, nos facilita la conversación. Si uno conversa por mucho tiempo, por ejemplo, no se seca la saliva y hay que tomar un poco de agua, ¿no? Para seguir conversando y tener una facilidad en la articulación de las palabras. Entonces, la saliva es un producto que resulta de la mezcla de secreciones de las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. Es un líquido incoloro, sin sabor ni olor, ligeramente filamentoso porque contiene moco. El hombre adulto en 24 horas va a producir en forma, como norma general, entre 800 y 1500 centímetros cúbicos, ¿no? Promedio, ¿no? Promedio es 1 litro de saliva por 24 horas. Entonces, esa es la cantidad de saliva que nosotros producimos, ¿no? Una persona adulta. Aquí tenemos las estructuras glandulares, ¿no? La glándula parótide, que tiene un conducto excretor, ¿no? Es el conducto de Stenum, que va a llegar pues, más o menos a la altura de la segunda molar, ¿no? En la parte superior. ¿Ya? Así la glándula parótida, la glándula sublingual, ¿no? La glándula sublingual y la glándula submandibular o submaxilar, ¿no? Que también tiene sus conductos secretores para drenar su contenido a la cavidad oral. Las glándulas salivales, tenemos glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores son glándulas pares, son de a dos, las glándulas parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Y las glándulas menores son glándulas accesorias que se localizan en la mucosa o submucosa de la cavidad oral. Entre ellas tenemos las glándulas linguales, las glándulas labiales, las glándulas bucales, las molares y las palatinas. Entonces, en su conjunto, las dos, ¿no? Los tipos de glándulas mayores y menores van a secretar, ¿no? Esta saliva en la cavidad oral, ¿no? Para cumplir las diferentes funciones que ya estamos mencionando. Ahora, ¿cómo está compuesta la saliva? Es un líquido incoloro de consistencia acuosa o mucosa, con presencia de proteínas, tiene glucoproteínas, hidratos de carbono, tiene electrolitos en solución. También contiene la tialina, que es la alfa-amilasa, que es una enzima que interviene en la digestión de los almidones. Tiene la lipasa lingual, tiene la mucina, tiene la inmunoglobulina, que es un anticuerpo, ¿no? Que nos va a proteger de diversas enfermedades. Tiene enzimas proteolíticas como la lisocina, la lactoferrina. Tiene leucocitos y células epiteliales. También va a tener células descamativas. Obviamente, la superficie, ¿no?, epitelial de estas células también se van renovando constantemente, por lo tanto las células se van descamando. Por eso que vamos a encontrar la estructura, ¿no?, de células descamativas. También tenemos
la aptocorrina, ¿no? La aptocorrina es una glucoproteína que va a fijar la vitamina B12. ¿No? Entonces, importante, ¿no? La vitamina B12 fijada es, ¿no? Va a ser absorbida, ¿no? El ileón terminal, ¿no? Entonces, para la aptocorrina entonces fija la vitamina B12 y el estómago se produce el factor intrínseco, ¿no? Que se va a unir a la vitamina B12 ya fijada con la aptocorrina y esta va a ser trasladada mediante una proteína transportadora hasta el hilo terminal donde va a ser absorbida la vitamina B12. La deficiencia de la vitamina B12 produce pues signos carenciales, ¿no? Como la queilosis, por ejemplo. La queilosis son esas lesiones descamativas que aparecen en la comisura labial, ¿no? Los comúnmente llamados las boqueras, ¿no? O también la lengua va a tornarse bastante aframbuesada, como la frambuesa, ¿no? Roja, o una lengua lisa, ¿no? Por la desaparición de las papilas gustativas. Esos son signos carenciales de la falta de la vitamina B2. Entonces, esta glándula salival es importante, entonces te va a fijar, ¿no? A la vitamina B2 mediante esta glucoproteína llamada la aptocorrina. Ya hemos mencionado, ¿no? Como es la estructura glandular, la glándula parótida, submaxilar y las sublinguales, sabemos su localización. ¿Cómo es la anatomía de esta glándula salival? ¿No? Tienen las células acinares. Estas células acinares ¿no? Son los acines de la glándula, ¿no? De la glándula parótida y están principalmente constituidas por células secretoras, ¿no? Van a secretar proteínas. La glándula sublingual por células mucosas y la submaxilar eh, secreción mixta, ¿no? Repito, entonces, las glándulas parótidas van a secretar principalmente ¿no? Constituidas por células serosas van a secretar proteínas. Las glándulas sublinguales constituyen por células mucosas y la glándula maxilar, submaxilar en una composición mixta, ¿no? Eso es la parte acinar de las glándulas. Y también tiene su conducto excretor que se llaman, que van a estar revestidas por células ductales, ¿no? O células ductulares. O sea, el tubo de drenaje va a estar revestido por estas células ductulares. La función principal de estas células, ¿no? de estos conductos ductulares, que están revestidos por células ductulares, van a modificar la composición iónica de la saliva. La saliva inicialmente tiene una composición inicial, ¿ya? En relación a la osmolaridad, ¿no? De la sangre, tiene lo que se llama saliva inicial y una saliva final. Ahora, en todo el trayecto de la salida ¿no? de la saliva a través de estos conductos glandulares van a ser modificadas, ¿no? Va a haber mayor absorción de cloro y sodio y salida de potasio, es decir, va a modificar la saliva inicial, van a ser más adelante. Entonces, eso es la función de estas células ductulares, ¿no? Que revisten el conducto ductular, ¿no? Las células ductulares su función es modificar la composición inicial de la saliva. Va a haber una saliva inicial y una saliva final. Las células mioepiteliales son músculos que van a estimular, ¿no? Estos músculos se van a contraer. ¿Para qué? Para iniciar la secreción del contenido acinar. Entonces, estas células acinares, que es más o menos como racimos de uva, va a estar rodeado por estas células mioepiteliales. Las células mioepiteliales se contraen, ¿no? Se estimula la secreción de estas células acinares. ¿Cómo se produce la secreción salival, ¿no? Las principales glándulas salivales, ya mencionamos, las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Además, hay muchas glándulas bucales diminutas que debemos mencionar, que son las glándulas salivales menores. Entonces, la secreción diaria de saliva oscila entre 800 y 1500, ¿no? Con un promedio de 1000 o de 1 litro diario.
Muy bien, entonces la saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica. Una secreción serosa rica en tialina, que es una alfamilasa, que es una enzima que va a intervenir en la digestión de los almidones. Una secreción mucosa con abundante mucina. Su función es lubricación y protección de la superficie. ¿Eh? El- Ahora, las glándulas parótidas van a secretar casi exclusivamente una saliva serosa. Las glándulas submaxilares y sublinguales van a secretar ambos tipos, serosa y mucosa. Las glándulas bucales solo van a secretar moco. El pH de la saliva varía entre 6 a 7, ¿no? Que son límites favorables para la acción digestiva de la tialina. La tialina es la alfa-amilasa, enzima que va a intervenir en la digestión de los almidones. Entonces, para que esta tialina actúe, necesita pues de un pH alcalino, pH netamente alcalino. La secreción de de la saliva se produce en dos fases. En la primera intervienen los acinos y en la segunda los conductos salivales. Entonces, por acá. Esto es la parte acinar, ¿no? Son las células acinares, este es como racimo de uvas, las células acinares, y estos son los conductos, ¿no? Los conductos ductulares. Estos conductos ductulares va a estar revestido por células ductales. Estas células ductales son las que van a modificar en la saliva inicial y la saliva final. Y también tenemos estos músculos mioepiteliales, ¿no? Rodeando a las células acinares. Estos músculos mioepiteliales se contraen y esa contracción va a estimular pues, la secreción de estas células acinares, ¿no? Entonces, así está compuesta la, la glándula salival. Entonces, los acinos, ¿no? Los acinos van a producir secreción primaria de agua. Enzimas salivales como la alfa-amilasa, la mucina o ambas sustancias, una solución de iones, una concentración no muy distinta a la del líquido extracelular, ¿no? De tipo isotónico. Entonces, la saliva inicial tiene un componente isotónico, tiene una concentración isotónica. Y cuando la secreción primaria fluye, es decir, fluye a través de estos conductos, ahora tenemos secreción isotónica acá en la saliva inicial, y cuando la saliva va descendiendo, va fluyendo por este conducto, esa saliva va a ser modificada. ¿Por qué va a ser modificada? Porque va a haber una gran absorción de sodio y cloro, ¿no? al intersticio. Y va a haber una salida, ¿no? Salida de agua y de bicarbonato y potasio, ¿no? ¿Ya? Entonces, es ¿no? al intracelular. Muy bien, entonces, cuando la secreción primaria fluye por los conductos, se establecen dos procesos de transporte activo que van a modificar en gran medida la composición iónica de la saliva para producir la saliva final, ¿no? Dice acá se establecen dos procesos de transporte activo que van a modificar en gran medida la composición iónica de la saliva. Muy bien, entonces, acá tenemos un proceso, esta es una glándula salival en la parte acinar y la parte ductal, o la célula, ¿no? El conducto excretor. Entonces, acá tenemos dos procesos, proceso bifásico. El primer paso, a nivel acinar, a este nivel, las células acinares van a secretar una solución isotónica, ¿eh? Isotónica pseudoplasmática, que contiene sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Entonces, esa es la secreción de la saliva inicial. Ahora, el segundo paso es a nivel ductal, a este nivel, a nivel de los conductos. Entonces, aquí se va a producir transporte de membrana, ¿no? O sea, estas células ductales van a actuar activamente, ¿no? Aquí va a haber diferentes tipos de transporte de membrana. Entonces, este transporte de membrana va a generar una gran absorción de sodio, acá vemos, ¿no? Gran absorción de sodio y cloro al interior de la célula. Y, eh, y en respuesta a esto, va a haber una gran secreción de potasio y bicarbonato hacia la parte luminal de estos conductos ductales. Entonces, esto va a generar
Una absorción neta de soluto, ¿no? Esta absorción neta de soluto va a generar una impermeabilidad del agua. Entonces no evita la absorción de agua, ¿no? A este nivel. Esta, eh, esta absorción neta de solutos, ¿no? Genera pues una impermeabilidad de agua. Entonces el agua no es absorbido. Acá tenemos lo mismo. Tenemos una célula sinal. Esta célula sinal va a estar rodeada por capilares, ¿no? Capilares sanguíneos. Estos capilares sanguíneos son las encargadas de brindarle la nutrición a esta célula, ¿no? Acá tenemos secreción primaria por las células acinares. Entonces, hemos visto diferentes componentes, la amilasa, la mucina y los diferentes componentes, ¿no? El cloro, sodio, bicarbonato, potasio. Entonces, haciendo una solución isotónica, es la salida inicial. Y a lo largo de este conducto excretor, entonces ya se genera intercambio entre ellos, ¿no? Hay una mayor reabsorción de sodio y cloro, ¿no? Hacia el interior de la célula. Y eso va a generar como respuesta ¿no? Salida de potasio y bicarbonato. Potasio y bicarbonato. Y el agua es impermeable, no se absorbe. Entonces, la saliva final va a tener una concentración hipotónica, hipotónica, de mayor concentración de agua, potasio y bicarbonato. Esa es la solución, la composición de la saliva final, hipotónica. Entonces, en primer lugar, hay reabsorción activa de iones de sodio a lo largo de todo el conducto salival y al mismo tiempo se secretan activamente iones de potasio que ya vimos y se van a intercambiar, ¿no? Por lo de ¿no? Sodio y potasio, ¿no? De esta forma se reduce la concentración salival de sodio al tiempo que aumenta la concentración de potasio en el conducto, ¿no? El conducto ductal. Sin embargo, la reabsorción de sodio supera a la secreción de potasio, por lo que en los conductos salivales crea una negatividad de alrededor de menos 70 milivoltios, lo que a su vez va a facilitar la reabsorción pasiva de cloro. Por tanto, las concentraciones salivales de iones de cloro van a descender mucho para acoplarse a las bajas concentraciones de iones de sodio. Aquí tenemos una célula acinar, intercambio de electrolitos, ¿no? Ingreso de sodio y potasio, ¿no? Es decir, el sodio va ingresar al interior de la célula, ¿no? Por diferentes mecanismos de transporte, ¿no? Acá tenemos acoplado al cloro, por el sodio y cloro, ¿no? Acá tenemos intercambios, ¿no? De salida de carbonato, ¿no? Ingreso de cloro, sodio, ingreso de sodio y salida ¿no? Salida de ion hidrogenión, ingreso de ion hidrogenión y salida de potasio. Entonces esto hace que hay un cambio, pues, ¿no? En el lumen, ¿no? En el lumen excretor de los conductos ductulares. Entonces, en segundo lugar, el epitelio ductal va a secretar iones de bicarbonato hacia el conducto. Esto se debe al menos en parte a un intercambio pasivo de bicarbonato por cloruro, aunque también podría ser consecuencia de un proceso de secreción activa. El resultado neto de estos procesos de transporte es, en condiciones de reposo, las concentraciones salivales de iones sodio y cloruro alcanzan solo alrededor de 15 mili equivalentes por litro cada uno, es decir, de la séptima y décima parte de las concentraciones plasmáticas. A su vez, la concentración de iones de potasio se aproxima alrededor de 30 mili equivalentes por litro, de 7 veces mayor que la del plasma. La concentración de iones de bicarbonato varía entre 50 a 70 mili equivalentes por litro, alrededor de 2 a 3 veces de la concentración del plasma. Esta es la estructura de las glándulas salivales, ¿no? Las células acinares, el conducto excretor, formado por, ¿no? Revestido por las células ductulares, ¿no? Y las células mioepiteliales que se encuentran alrededor de estas glándulas para ejercer, ¿no? la contracción y por lo tanto la secreción de antibióticos. Lo mismo, aquí tenemos estas células acinares, ¿no? En forma piramidal,
Estos son los gránulos de sinógeno, ¿no? Que van a ser liberados por exocitosis hacia el conducto excretor, ¿no? Ya hemos visto cómo se forman ¿no? Estos gránulos de sinógeno, ¿no? Aquí tenemos nuevamente las células, ¿no? Acinares, ¿no? Células acinares. Alrededor de ellas las células mioepiteliales, ¿no? La contracción de estas van a estimular la contracción, ¿no? O la secreción de estas células acinares, ¿no? Tenemos el conducto intercalar entre el cuerpo y las células acinares, ¿no? Y tenemos el conducto estriado, que va a estar revestido por estas células, las células ductulares. Los acinos y los conductos intercalares eh, van a contener la saliva primaria iso o hipertónica con respecto al plasma. En el conducto, los conductos estriados se va a producir la reabsorción de sodio y cloro y la liberación de potasio y bicarbonato, como ya mencionamos. En los conductos excretores, la saliva secundaria es hipotónica, ¿no? Con altas concentraciones de potasio, ¿no? Okay, baja concentración de sodio y cloro, alta concentración de potasio y bicarbonato. Ya. Eh, ¿Cómo se produce la secreción de saliva? Los tipos de secreción de la saliva. Tenemos la secreción serosa y la secreción mucosa. La secreción serosa rica en tialina, que es una enzima, ¿no? La alfa-amilasa, que va a digerir el almidón. Entonces, este tipo de secreción serosa va a estar a cargo de las glándulas parótidas, ¿no? Que van a secretar una saliva serosa. Las glándulas submaxilares y sublinguales van a secretar saliva mucosa y serosa. Por otro lado, tenemos la secreción mucosa, ¿no? Rica en mucina. Su función es de lubricación y protección de la superficie. Esta van a tener un pH entre 6 y 7, ¿no? Y que es un límite favorable para la acción de la tialina. Nuevamente el acino, ¿no? Y el conducto excretor, donde va a haber pues intercambio de iones, ¿no? Tenemos una saliva inicial y una saliva final. Entonces aquí en la parte proximal se produce una gran absorción de sodio y cloro, ¿no? Finalmente, en la parte distal va a haber gran secreción de potasio y carbonato, ¿no? Haciendo que la saliva modifique su estado inicial o estado final, ¿no? Haciendo una saliva hipotónica. ¿Cuál es la composición de la saliva? Bajo en sodio y cloro, alto en potasio y bicarbonato. Tiene la alfa-amilasa, que es una enzima llamada la tialina, que va a intervenir en la digestión de los almidones. Tiene la lipasa sublingual, ¿no? O la lipasa lingual. En realidad no es muy significativo porque es muy escaso, por lo tanto no ejerce casi ningún cambio en la digestión de las grasas, por ejemplo. Tiene glicoproteínas, la inmunoglobulina, que es un anticuerpo, tiene una desmolaridad baja, menos de 300 milimoles, también presenta moco, ¿no? Que sirve para la protección y lubricación, ¿no? De las estructuras, eh, ¿no? De las estructuras que se encuentran ¿no? En la boca, los alimentos, etc. Secreción primaria, tialina, moco, líquido extracelular, y ya hemos mencionado la absorción activa de sodio, cloro y la secreción activa de potasio y bicarbonato, ¿no? Que van a dar una saliva final. Entonces, la saliva es una solución acuosa cuyo volumen es alto para glándulas pequeñas, ¿no? Como glándulas tan pequeñas pueden secretar gran cantidad de contenido, ¿no? Alrededor de 800 a 1500, un promedio de 1 litro casi de saliva diario. Entonces va a estar compuesto por agua, electrolitos, alfa-amilasa, lipasa, lingual, salicreína, moco y otros componentes. La saliva es hipotónica, de menor osmolaridad en relación a la del plasma, ¿no? Posee concentraciones más altas de potasio y bicarbonato y baja concentración de sodio y cloro, por eso es hipotónica. Pues esta saliva final hipotónica ha sido modificada, ¿no? Como la saliva inicial tenía una concentración isotónica y a lo largo de los conductos estructurales han sido modificadas, ¿no? ¿Cómo han sido modificadas? Han cambiado de osmolaridad,
ha habido gran reabsorción de sodio y cloro y gran secreción de potasio y bicarbonato. Las células acinares secretan saliva inicial. La osmolaridad y concentración de sodio, potasio, cloro y bicarbonato en la saliva inicial es similar a la del plasma, por eso es isotónica. Esa es la saliva inicial. Las células ductales van a modificar esa saliva inicial. Y ya hemos mencionado, ¿no? Esos mecanismos que van a modificar esa saliva inicial son complejos, pero básicamente están en relación a estos, a la absorción, ¿no? de estos iones, ¿no? Entrada de sodio y cloro en el interior de la célula y salida de potasio y bicarbonato, ¿no? Que le van pues, esa característica, esa concentración osmótica, ¿no? Hipotónica, ¿no? Al final. Ya tenemos otro ejemplo, ¿no? La membrana luminal de las células ductales. Acá tenemos la membrana luminal de las células ductales. ¿Ya? Estas células ductales contienen tres transportadores de intercambios. Es sodio, ion hidrogenio. Acá tenemos esto, ¿no? Es un mecanismo, ¿no? Aquí hay diversos tipos de transporte, ¿no? En esta membrana celular. Entonces, un transportador tenemos, ¿no? De intercambio de iones, ¿no? Sodio, hidrógeno, cloro, bicarbonato, acá tenemos cloro, bicarbonato, ion hidrogenio y potasio. Eh, elementos transportadores. La membrana vasolateral, ¿no? La membrana vasolateral contiene sodio, potasio, ATPase y canales de cloro. Ya tenemos estos, ¿no? La membrana vasolateral contiene sodio, potasio, ATPase, sodio, potasio, ATPase, ¿no? Y los canales de cloro, ¿no? Por donde van a salir el cloro, ¿no? Hacia el espacio intersticial. Ahora, la acción combinada de estos transportadores va a generar la absorción de sodio y cloro, la secreción de potasio y bicarbonato. La absorción neta de sodio y cloro en la saliva reduce la concentración de sodio y cloro, ¿no? Eso es la saliva inicial. La secreción neta de bicarbonato ¿no? de potasio y bicarbonato va a elevar las concentraciones. Acá tenemos la concentración de sodio y potasio reducido en el lumen, ¿no? En el lumen, y concentración de potasio y bicarbonato alto. Y más reducido acá es alto, ¿no? En el lumen intestinal, ¿no? En el lumen de los conductos salivales, ¿no? Por eso es que le da esa característica de una saliva final que es hipotónica. Y finalmente es así, ¿no? La absorción de sodio y cloro al interior de la célula. El resultado es la absorción neta de soluto. Las células ductales son impermeables al agua, por lo tanto, este no se absorbe con el soluto, haciendo una solución hipotónica, ¿no? La saliva final es hipotónica. Las células acinares también secretan alfa-amilasa, lipasa lingual, lipoproteínas como la mucina, inmunoglobulina, la calicreína y la bradimina. ¿No? Estas van a producir vasodilatación notoria. Entonces, las células acinares también tienen otras funciones, ¿no? Importantes, ¿no? Van a secretar varios elementos que van a ser parte de la composición de la saliva, ¿no? Nuevamente, el flujo sanguíneo, saliva inicial isotónica y la saliva final hipotónica. Hemos mencionado por qué ¿no? Esta modificación, ¿no? De la saliva inicial. Ahora, ¿cómo está regulado la secreción de la saliva? Tiene una regulación neural. Las hormonas gastrointestinales, las hormonas no han demostrado efectos sobre la secreción salival. Sin embargo, algunas hormonas han demostrado tener efectos crónicos sobre la composición de la saliva, como la hormona antidiurética y la hormona aldosterona. La regulación parasimpática es la más importante para la iniciación y la modificación de la saliva. Su activación va a estar mediada por la acetilcolina vía receptores muscarínicos. Entonces, en la parte apical de estas células acinales va a haber receptores, ¿no? Para la estimulación de estos sistemas. Entonces tenemos un receptor muscarínico, ¿no?
donde se va a comprar la acetilcolina y ejercer pues, y estimular los segundos mensajeros intracelulares para tener el producto final. La regulación parasimpática, ¿no? Las fibras parasimpáticas preganglionares a través de las ramas de los nervios vago, facial y glosofaríngeo, los pares craneales, séptimo, décimo y noveno. La regulación simpática proviene de los ganglios cervicales superiores, no es capaz de iniciar la secreción independientemente, pero puede potenciar los efectos parasimpáticos vía liberación de la noradrenalina y sus receptores beta-adrenérgicos en las células acinadas. Muy bien, ¿cómo es el mecanismo de control de la saliva? Entonces tenemos acá dos tipos de estímulos, la estimulación simpática y la estimulación parasimpática. La estimulación simpática va a inhibir la secreción salival. Esto va a provenir de las glándulas submaxilares. La atropina y otros bloqueadores colinérgicos igual van a inhibir la estimulación, ¿no?, de la glándula salival. La atropina es un medicamento, eh, tiene un efecto contrario al parasimpático, ¿no? El parasimpático es estimulador. La atropina es un parasimpático lítico, ¿no? Es un anticolinérgico. Y entonces, la estimulación simpática va a inhibir, ¿no?, la secreción de las glándulas salivales. Por otro lado, tenemos la estimulación parasimpática. Entonces, la estimulación parasimpática va a estimular la secreción difusa de la saliva acuosa, ¿no?, a nivel de las glándulas salivales. Y estas, a su vez, van a contener bradicimina, ¿no? La bradicimina es un vasodilatador. También la estimulación parasimpática va a producir vasodilatación, ¿no?, pronunciada de la glándula, ¿no? Entonces, esto vasodilatación, no sé, pase más líquido, ¿no?, del intravascular hacia las partes glandulares, ¿no?, de la glándula salival para secretar agua. Y bajo contenido en sales orgánicos, ¿no?, por estimulación parasimpática. La regulación nerviosa parasimpática, esto es la regulación del sistema parasimpático, ¿no? Acá tenemos el tracto solitario y el tronco cerebral. Y tenemos el núcleo salival superior e inferior. Y de aquí van a salir, ¿no?, los nervios, como el nervio facial, el nervio glosofaríngeo, ¿no?, y van a inervar pues estas glándulas, ¿no?, estas glándulas salivales. La glándula parótida, la glándula sublingual, con la glándula submaxilar, ¿no? Y también va a inervar parte motora de la lengua, ¿no? Un reflejo de la secreción salival. Tenemos dos fases, la fase cefálica y la fase bucal, ¿no? La fase cefálica son reflejos condicionados mediante la visión, audición, olfacción. Entonces, esto van a generar aferencias centrales. Los pensamientos van a llegar al hipotálamo. Este hipotálamo va a estimular los centros salivales, ¿no? Y estos centros salivales van a estar a nivel de la médula espinal, donde salen estos nervios, ¿no?, simpáticos para estimular la glándula salival, ¿no? Por otro lado, están los centros salivales que van a estimular el sistema parasimpático, llegan las glándulas salivales ¿no?, para estimular la secreción salival. Entonces, la fase cefálica, entonces la fase cefálica, ¿no?, solo la visión, con ver la comida, o podemos escuchar, ¿no?, de alguna preparación de comida o la olfacción, va a estimular al hipotálamo, ¿no? Entonces, este hipotálamo va a estimular los centros salivales, y estos centros salivales, a través del sistema parasimpático, va a estimular las glándulas salivales. Por eso cuando pensamos en comer alguna comida, o vemos o olemos, inmediatamente tenemos secreción salival, ¿no?, por este mecanismo, ¿no? O sea, se llama fase cefálica. Sin la presencia de los alimentos podemos incrementar la secreción salival. Eso es la fase cefálica de la secreción salival. En la fase bucal son reflejos no condicionados. Entonces vamos a encontrar receptores gustativos, químicos y mecánicos. ¿Dónde encontramos esos receptores gustativos en la cavidad oral, ¿no? Ahora, químicos, la presencia de algunos alimentos, o mecánicos, ¿no?, la presencia también de alimentos. Estos van a estimular los centros salivales, ¿no?,
se encuentra la protuberancia del bulbo y a través del sistema parasimpático igual van a generar la estimulación, ¿no?, de la secreción de las glándulas salivales. Composición y tasa de flujo de la saliva. Tasas elevadas de flujo. ¿Cuándo se llama tasas elevadas de flujo? Cuando hay secreción de 4 mililitros por minuto. La composición de la saliva es igual a la del plasma y de la saliva inicial. Cuando hablamos de tasa baja de flujo, es menos de 1 mililitro por minuto. Acá la composición de la saliva es diferente a la del plasma. Tiene menor concentración de sodio y cloro y mayor concentración de potasio, el bicarbonato. Esta es la hipotónica. Acá es isotónica, acá es hipotónica. El mecanismo de los cambios de concentración depende de la tasa de flujo. Entonces, el mecanismo de los cambios de concentración, o sea, los cambios de concentración de la saliva va a depender mucho de la tasa de flujo. Hemos visto dos tasas de flujo: tasa de flujo elevado y tasa de flujo bajo, ¿no? Elevado cuando es 4 mililitros por minuto y tasa de flujo bajo menos de 1 mililitro por minuto. Constituyentes de la saliva y sus funciones. Bueno, ¿cuáles son los constituyentes? El agua, ¿no?, facilita la degustación, disolución de nutrientes, ayuda a la dilución y el agua. El bicarbonato va a neutralizar el reflujo ácido. Las mucinas, ¿no?, que es un constituyente de la saliva, va a lubricar, ¿no?, los alimentos y va a facilitar el deslizamiento o desplazamiento, ¿no?, de los alimentos. La milasa, ¿no?, tenemos la alfa-milasa, que va a iniciar la digestión, ¿no? La digestión principalmente de los almidones. También vamos a encontrar lisocimas, la lactoferrina, la inmunoglobulina, todos ellos van a intervenir en la protección innata y adquirida. También vamos a encontrar, entre otros, factor de crecimiento epidermal. Este factor de crecimiento epidermal va a contribuir en el crecimiento y protección de la mucosa. O sea, la mucosa, el epitelio de la cavidad oral, el epitelio gástrico, también va a depender mucho del factor de crecimiento epidermal, ¿no? El factor de crecimiento entonces epidermal interviene no solamente en la protección, sino también en la proliferación de estas células epiteliales. Por eso estas células epiteliales del tracto digestivo se van renovando cada 3 días, ¿no? Entonces, uno de los tantos elementos que intervienen en el crecimiento y protección de la mucosa es el factor de crecimiento epidermal, ¿no?, secretado por la saliva. Otro es la gastrina, ¿no? La gastrina es una hormona que se produce en el estómago. Hemos dicho que también interviene en mantener las células íntegras, ¿no?, en crecimiento y protección de la mucosa, ¿no?, del epitelio gástrico. Composición inorgánica de la saliva, agua y electrolitos, varía con tiempo de secreción, grandes cantidades de potasio y bicarbonato. Potasio, concentración de 2 a 30 veces mayor que la del plasma. Hay más concentración de potasio en la saliva. Sodio, menor concentración que el plasma. Cloro, concentración igual que la del sodio. Carbonato, concentración mayor que el plasma, excepto cuando el flujo salival es muy bajo. El calcio, ¿sí?, también tiene calcio, magnesio. La composición orgánica de la saliva tenemos el alfa-milasa, que es la ptialina, tiene un pH, ¿sí?, va a actuar en un pH entre 4 y 11. La lipasa igual actúa en un pH de 4. También tiene glicoproteínas, lisocimas, como enzimas proteolíticas, que tienen que ver con la viscosidad y la lubricación, la lactoferrina, la calicreína, la mucina, que es una glucoproteína, los anticuerpos, como la inmunoglobulina y las sustancias del sistema sanguíneo A o B. Proteínas de la saliva tenemos amilasa, las glucoproteínas catiónicas, glucoproteínas aniónicas, la calicreína y la lactoperoxidasa, lactoferrina, lisocimas, las fosfatasas, la deshidrogenasa láctica, la ribonucleases. Funciones para terminar, funciones de la saliva: limpieza físico-mecánica de la cavidad bucal mediante un barrido mecánico. Interviene en la protección de las células, ¿no?, protección tisular. Va a intervenir en la regulación de la flora bacteriana oral. Va a regular el pH mediante la acción
como un sistema buffer, como un tampón, y se va a neutralizar ¿no? el pH ácido. Las sales minerales que contienen pueden asociarse, ¿no? con los cristales superficiales del esmalte, previniendo pues una protección, ¿no? de los dientes. Entonces, de esta manera puede producirse la remineralización, ¿no? De origen exógeno de estas estructuras del esmalte dentario. Y finalmente, ¿no? Acá tenemos diversas funciones de la saliva, ¿no? Comida, agentes como agentes microbianos, ¿no? Tiene agente antibacteriano, ¿no? Agente antifúngico, agente antiviral, ¿no? ¿Cómo ejerce su acción antibacteriana? Mediante estas enzimas, ¿no? La peroxidasa, ¿no? La lactoferrina, la lisocima, las cistatinas, ¿no? Las cisteínas, ¿no? Las mucinas, ¿no? Todos estos tienen pues efecto antibacteriano, efecto antifúngico, ¿no? Contra los hongos también a través de estas enzimas, ¿no? La lactoferrina, la peroxidasa, la inmunoglobulina, las leucinas, las citatinas. Antiviral igual, ¿no? La comida, ¿no? Tiene enzimas, ¿no? Digestivas, ¿no? Como amilasa, proteasa, lipasa. Entonces, hay una remineralización del esmalte dentario, lubricación, ¿no? La viscosidad, ¿no? A través de estos componentes, ¿no? Muy bien. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Y mañana continuamos con secreción gástrica y separación pancreática. Muy bien.